Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Testino. Les voy a hablar de un tema que a mí me preocupa, ¿no es cierto?, que siempre desde pequeño me ha llamado la atención, de cómo es que estamos aquí y quiénes somos. Y después de ver a tantos maestros como a JJ Benítez o a Salvador Freixedo, ¿no?, empecé a comprender un montón de situaciones que ocurrían en mi vida. Si bien traje material y podría hablar durante 2 o 3 horas, porque en realidad yo no hago un guión de las conferencias. No me gusta hacer los guiones porque me gusta que sea espontáneo, incluso poder interactuar con los que están presentes. Entonces, la primera parte quiero hablar si este planeta es realmente un planeta granja. ¿Por qué lo defino un planeta granja? Lo defino porque si de alguna forma fuimos creados. Si ustedes pueden escuchar, por ejemplo, a Mauro Biglino, es un traductor del Vaticano, ¿no es cierto?, que hace las traducciones del hebreo antiguo para las Biblias editadas por el Vaticano, ediciones paulistas. Y él dice que en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de Dios. La palabra Dios en hebreo no existe. Y la palabra que se encuentra es Elohim. Elohim no tiene traducción y aparte lo nombra en plural. Y él dice que estos Elohim eran hombres encarnados, ¿no es cierto?, que comían, bebían, descansaban, trabajaban. Incluso hay partes del Génesis, en el Génesis 6, ¿no es cierto?, donde esta parte está bien documentada, ¿no es cierto?, bien explícita. Entonces, para empezar, tenemos que comprender de alguna manera si fuimos visitados o no, o si es toda una ilusión o una leyenda, aunque todas las leyendas tienen un deje de realidad. Se hablaba de Troya como una leyenda hasta que se encontró la ciudad, ¿no es cierto? Entonces aquí traje algunos dispositivos, algunas fotos, como estos petroglifos, ¿no es cierto?, que están en Australia, tienen más de 5.000 años, y pueden representar a extraterrestres o pueden representar alguna imaginación de lo que veían los seres que habitaban en ese momento el planeta, nuestros antepasados. Pero es de aquí que los antropólogos siempre dicen que se representan en las pinturas rupestres lo que observamos. Pero cuando dan estos casos, dice que son grafitis. Podemos pasar a la segunda fotografía. Aquí ven, en toda la antigüedad siempre hay objetos volando. Eso no tiene una forma de una estrella. Esta es una pintura, ¿no es cierto?, del año 776, donde en un sitio, en un castillo sitiado, en Siegburgo, Francia. Los sajones lo rodearon, cuenta de cómo es la historia, pero lo que a nosotros nos interesa es la figura que está sobre el caballero cruzado. Esa figura, sigamos. Otro. Y este está señalándolo, ¿cierto? Podemos seguir adelante y ver incluso en este cuadro del 1350, donde está representando la crucifixión, 2 naves. Ahí está ampliado la parte con las flechas en rojo, está señalando las naves que están ahí. ¿Cómo se le ocurrió esto al pintor? Miren esta figura extraña que se encontró en Kiev. Su fecha es de unos 4.000 años antes de Cristo. ¿Con qué lo asocian? Está bien representando casi a un astronauta de los nuestros. Sigamos. Aquí tenemos todo lo que es cultura olmeca, ¿no es cierto?, o la parte del Ecuador. Estas son justamente del Ecuador. Ahí ven un ser allá arriba, en el primero, hacia la derecha de la pantalla, están viendo un ser que parece que llevara un casco con escafandra. No creo que fuera para la moto. Y los que están abajo incluso también, con formas de animales. Sigamos un poquito. Los famosos sumerios. Los dioses sumerios, que para ellos se llamaban Anunnakis. An significa cielo y Ki es tierra, son los venidos del cielo a la tierra.
Todo esto que les estoy presentando es para que vean que a lo largo de la historia, de alguna manera, estuvimos contactados o representados. Sigamos. Aquí están otra vez los Anunnakis y en el centro de ellos lo que se llamaría como el árbol de la vida. Como si estuvieran trabajando de alguna manera la genética. Se ven en sus brazos, ya llegaremos aquí. Porque esta foto es de la NASA. Creo. Un bolso, ¿no? Y no de Gucci. No, y hay mucha polémica ahora mismo con las bolsitas. Exactamente. Y ustedes pueden ver que el que está adelante, del lado izquierdo, tiene como un reloj en su muñeca. Bien, continuemos y vayamos a esta foto de la NASA. Esta foto de la NASA fue tomada en 1963. Cuando fueron a la Luna por Neil Armstrong. Esta foto la presentó Robert Dean en la conferencia que hubo del 2009 de exopolítica. ¿No es cierto? Y él dice que esta nave fue sacada por ellos y fue quitada de los rollos de la NASA. Y fue recuperada por un sargento que tenía acceso a estos archivos con una cierta seguridad y unas claves de seguridad para hacerlo. Obviamente esto no lo podemos ver comúnmente, pero él las presentó. ¿Sigamos? Esto es interesante, porque allá primero, aparte de señalar las 3 primeras naves, esto lo sacaron desde el Apolo 13. El Apolo 13 que no pudo alunizar y tuvo que volver. Y esta alargadita mide 2 millas. Y realmente se veía que se movía de una forma tripulada, inteligentemente. ¿Sigamos? Esto es interesantísimo. Esta es una foto de Marte. No es una ruina, es una rampa de despegue. Y si pudieran ver, y si pudiéramos volver a armar de alguna manera todas las construcciones que hay en Pumapunku, sería muy similar. Vuelvo a repetir, toda esta fotografía, todas estas situaciones, más los escritos de Mauro Biglino, a mí me hicieron una conmoción en todo lo que era mi estructura. Yo fui educado en un colegio católico, ¿no es cierto? Entonces, todo esto me hizo, si bien tenía la inquietud, me hizo replantearme esta situación de vida, ¿no es cierto? Entender que no estábamos solos por las circunstancias que había pasado en mi niñez. Sigamos un poquito. Bueno, está tomada por Neil Armstrong, ¿no? Yo a él lo pude conocer en la Cueva de los Tallos, a Neil Armstrong. Entró y se llevó placas. Yo vi cuando se llevó las placas, con un idioma desconocido y en un material metálico desconocido que no se utilizaba en el planeta. Esta nave tiene 500 millas. O sea que es una nave mundo para nosotros, prácticamente. ¿Hay alguna foto más? ¿Queda? Bien. Esta otra nave está orbitando, la saca el Voyager, ¿no es cierto? Orbitando Saturno, los anillos. Aquí se ve en la parte izquierda, parte del anillo de Saturno, que son piedras, ¿no es cierto? Y esta nave se veía como si estuviera recolectando material de esas piedras, que seguramente tienen metal o un montón de minerales que podría llegar a servir para cualquier cosa. Entonces esto nos plantea una situación de que en el espacio hay más riqueza que en la Tierra. Por eso la movilización de estas naves. Continuemos. Bueno, volvemos a ver a los sumerios, donde están las tablillas. En el Enuma Elish, ¿no es cierto?, habla de la situación de cuando vienen a crear a los seres del planeta. Ahora hablaremos de esto. Continuemos un poquito más. Miren esta figura. ¿Saben dónde está esto? En Salamanca.
¿No es cierto? Se los muestro porque hay mucha gente que no lo ha visto, no se ha percatado. Y esta catedral fue construida en el 1400. Sigamos. Pinturas mayas, ¿no es cierto?, grabados en piedra. Se ve ahí un ser arriba, en posición como van en las naves. Continuamos. Otra formación, también maya. Y aquí tenemos, esto es el norte del Sahara. Este está clarito. Fue la primera prueba que se von Däniken utilizó muchas imágenes. Sí, Erich von Däniken utilizó esto. Y esta es tomada también por el Apolo 11. Presentadas por Robert Dean. Estas fotos son muy claras de que están hablando de que hay seres con una capacidad, ¿no es cierto?, tecnológica superior a la nuestra, y que vienen visitándonos desde hace mucho tiempo. Ahora, tienen esta tecnología, si quieren de alguna manera someternos, ¿no es cierto?, o atacarnos de alguna manera, no tendríamos con qué. Entonces preguntamos, ¿entonces para qué vienen, no? Porque no nos están sometiendo, no nos están invadiendo, porque si quisieran invadirnos con esas naves de 5 millas, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para poder evitar esas situaciones? Pero deben tener una agenda, seguramente. Tienen una agenda, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de esto, de por qué, de cómo somos, de quiénes somos, de alguna manera. ¿Hay que alguna foto más? Vale. Listo, perfecto. Podríamos aclarar, ¿no es cierto?, como les decía antes, Biglino dice exactamente que fuimos clonados y que la Biblia en el Evangelio lo dice claramente. Él habla del grupo adámico, ¿no?, de Adán y Eva. Dice que es un grupo especial dentro del grupo de clonación que teníamos hecho. Hace aproximadamente unos 200 millones de años, con los primeros Homo erectus, ¿no es cierto?, Homo habilis, ellos vinieron y empezaron a hacer pruebas. Algunos, como en las tablillas de barro, hablan de que hicieron pruebas porque necesitaban trabajadores. Otros dicen que vienen para colonizar de alguna manera el planeta y generar una energía para la que ellos podrían sostener su vida. Yo creo que puede haber de las dos situaciones, ¿no? Entonces él dice, pero ¿cómo que? Entonces te pregunta, ¿cómo es que esto puede ser cierto? ¿Cómo dice? Bueno, en la Biblia está relatando esto, no habla de Dios, habla de un sistema social, político y estructural. En el Génesis 6 habla cómo el Elohim tiene relaciones con las hijas de los mortales. ¿Por qué los mortales? Porque se dividían en dos grupos, el grupo adámico, que llegaban a tener una vida prolongada entre 800, 900 a 1100 años. Tenemos el ejemplo de Matusalén, de Enoc, ¿no es cierto?, que el libro de Enoc es muy interesante de hablar o de leer, ¿no es cierto?, para que puedan entender esto del tema angélico. No sé, que mucha gente le encanta el tema angélico, el tema de estas energías. Yo quisiera saber primero cuáles son los caídos y cuáles no. Y hay vigilantes encima, que vienen a ver qué es lo que estaban haciendo los siguientes o los que habían creado. Llamados vigilantes. ¿Para qué va a haber ángeles vigilantes? Con una raza que recién empezaba o con una civilización que recién comenzaba de alguna manera. Y es muy interesante la traducción esta de la Biblia, porque explica cómo fuimos clonados. Los que vivían fuera de este laboratorio llamado Edén, de alguna manera, ¿no es cierto?, que vivían entre 40 y 50 años, ¿no es cierto?, habían sido la primera prueba genética, ¿no es cierto?, de estos seres que de alguna manera llegaron al planeta. Y los otros es una mejoría dentro de esa genética. O sea que ya le ponen directamente sus propios genes, hasta un punto donde todavía pueden seguir controlándolos.
Porque si yo te doy toda mi carga genética, en un momento ya no eres semejante, eres igual. Y recuerden, la Biblia habla de la semejanza a Dios, o los dioses, porque eran Elohim, ¿no es cierto? Entonces, esto nos está mostrando que de alguna manera este planeta fue visitado. ¿Para qué? ¿Y para qué una creación? Es como cuando nosotros tenemos una granja. Yo no quiero decir que todos los seres que poblan el universo vienen a someternos, a utilizarnos como granja, porque no es así. Como en todas las cosas, hay seres de todo tipo, ¿no es cierto? Tendremos que empezar a saber diferenciar estas situaciones. Podríamos hablar de razas diferentes, como puede ser los seres que tanto hablan tan bonitamente de los pleyadianos. Yo diría que de los pleyadianos hay dos tipos de pleyadianos. Están los de la estrella Aldebarán, que de alguna manera son muy guerreros, muy fuertes y controladores. Estos de la estrella Aldebarán, para que todos tengan una idea, son los que contactaron en la época nazi con el grupo Brill, y que le daban información de cómo generar nuevas armas. Desaparecieron las señoras que estaban contactando con este grupo. Tal es así que en un momento, después de ganar la guerra a los aliados, se hubo una batalla para ir a la Antártida. Muy interesante esto porque lo pueden buscar en Google, Habló un almirante. Se llama la Guerra de los Pingüinos. Y este almirante Baer va a la Antártida con dos portaaviones, con una serie de armamento como para destruir si hubiera bases nazis en la Antártida, que las hubo. Y de momento empiezan a salir platillos volantes y le destruyen naves y se tienen que volver. Obviamente que todo el sistema político, socioeconómico, está sosteniéndonos para que nosotros no nos enteremos. Y nosotros todavía, que estamos aquí, ustedes, que estoy yo de este lado, que tenemos esta inquietud, estamos buscando de alguna manera despertar, entender, saber quiénes somos, qué estamos buscando y para qué estamos aquí. Entender esto hace que uno tenga una búsqueda y entienda que tenemos que empezar a salir del sistema de 1, 2 y tercera dimensión. Estos sistemas de primera, segunda y tercera dimensión, de como yo pienso, necesito que el jefe del clan me apruebe las situaciones. Entonces, muchos de los que pueden estar aquí, o mucha gente, o incluso lo que estuve relatando de esta guerra de los pingüinos y muchísimas cosas más, ¿no es cierto?, podría contraponerse a lo que nos están diciendo, pero no lo podemos creer porque el jefe del clan no lo autoriza. Tenemos que salir de esta situación. La libertad o el saber implica compromiso y responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. Esto es un poco presentarles cómo entiendo yo que es un planeta de algún tipo granja, de algún tipo situación, donde estos seres vienen, algunos con un interés, para que hagamos unas determinadas funciones, ¿no es cierto?, porque somos seres energéticos, que nos vemos en la parte física, pero somos una onda energética, vibracional. Esto no solo nosotros, sino todo el universo, desde el doble de Jean-Pierre Garnier, se prueba que somos una onda vibracional. Entonces esa onda vibracional es una energía, y esa energía es un alimento. Más allá de eso es lo que piensas, y lo que piensas genera emociones. Esas emociones disparan hormonas dentro de tu cuerpo. Adrenalina, oxitocina, miedo, fuerza, amor, felicidad. Y esas hormonas son energía. Si ustedes leen la Torá, por ejemplo,
Habla, al cordero antes de sacrificarlo a Dios, lo tienes que azuzar, o sea, asustarlo, atarlo, que se ponga muy nervioso, adrenalina. Lo degollas de tal manera, y para quemarlo, separas las vísceras por un lado, la grasa por otro, la carne por otro lado y la sangre por otro lado. Y le pones unas hierbas porque el aroma agrada a Yahvé. ¡Wow! No sé si es un libro de cocina. Sí. ¿No es cierto? No sé si es un libro de cocina o es una ofrenda. Ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, hasta aquí quiero llevarles el por qué me pregunto si este planeta es un planeta granja. Ahora hablaremos de una segunda parte, ¿no? De los híbridos clones abducidos. Si entendemos que somos creados por estos seres, que en algún momento en la Biblia habla de nefilins, de por sí, si ustedes quieren ver un clon o un híbrido, mírense al espejo. Somos clones o híbridos de estos seres. Algunos más, otros menos. Como decía antes, Enoc, en un momento, cuando ve a Noé, porque Noé era totalmente diferente a todos los de su familia. Era muy alto, de ojos azules, muy blanco y muy rubio. Y le dice a la madre de Noé: ¿estás seguro que es de los nuestros? ¿De quién podría ser? Este libro fue quitado de los evangelios, del Antiguo Testamento, perdón. Entonces, y aparte, en mucho tiempo estuvo prohibido este libro, porque habla de los vigilantes y habla incluso de esta pregunta, y separa a los seres adamitas de los de Caín. ¿No es cierto? Porque Caín, cuando es expulsado, y esto lo cuenta Mauro Vigliano, dice: pero si ustedes me mandan afuera, me puede matar cualquiera. Entonces está hablando de que había otra población. Esto es lo que es y lo que me hace hacer esta pregunta de Planeta Granja. Ahora, híbridos. Como dije, somos de alguna manera híbridos. Hubo seres, como dije antes, que vinieron con el fin de someter. Y como la ley en el universo es libertad y sometimiento, como en todas las cosas, ¿no es cierto? Incluso si ustedes van y estudian un poquito el concepto cátaro, ¿no es cierto? Los cátaros, ¿saben por qué? Son perseguidos. Ellos tenían una idea muy maniqueísta de Dios, bien y mal, ¿no es cierto? Ellos decían que todo lo que vemos y todo lo que somos está hecho por el Dios del mal. Y que detrás de él está el Dios verdadero. ¿No es cierto? Entonces, miren desde los conceptos, ¿no es cierto?, cómo se vienen arrastrando, cómo la verdad se va filtrando de alguna manera para que podamos ir entendiendo o ir redescubriendo quiénes somos y de dónde estamos viniendo. Muy bien. Entonces, ya de por sí tenemos que plantear que somos híbridos. Pero tenemos una mezcla de varias razas. Nuestro ADN, si bien en un momento fuimos creados por los señores que vinieron del cielo a la tierra, por los Anunnakis, ¿no es cierto? Después intervinieron otros seres, positivos, medio positivos y medios liberadores, porque la guerra de los cielos de la que habla la Biblia está hablando de los que estaban en bandos en contra. Incluso en el Mahabharata, pueden buscar en el Mahabharata, ¿no es cierto?, habla de miles de momentos y de varias guerras, incluso atómicas, que hoy se ha descubierto que cuando hay cerca del monte Meru, creo que es en India, ¿no es cierto?, hay un cementerio donde los cuerpos y esqueletos son radioactivos. Y sucede lo siguiente: cuando se hace la prueba del carbono y hubo radioactividad, acorta el tiempo. O sea, si esto fue hace 200.000 años, puede decir que sean
4.000 años. Se ha descubierto que la radioactividad puede adelantar el tiempo de antigüedad. Estoy hablando desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, esto es lo que son híbridos y de otras razas. Han venido y nos han, de alguna manera, puesto su ADN para poder romper, de alguna forma, todas las cadenas que tenemos. Tenemos una cadena del ADN y tenemos una cadena del RNA. La cadena que ahora se está descubriendo que no es una cadena, el RNA. El RNA está en todos nuestros miedos y se ha cortado la longevidad. Incluso hay biólogos que tienen este premio Nobel, dicen el cuerpo humano y las células tienen la capacidad hasta de vivir 1000 años. El problema es lo que como, lo que bebo y lo que pienso, que hace que destruye, ¿no es cierto? Y nos hacen vivir en una realidad totalmente subyacente. ¿Qué es una realidad subyacente? Yo utilizo un móvil, viajo en avión o estoy en un auto, ¿no es cierto? Y los utilizo porque veo que todo el mundo los utiliza, pero en realidad no sé cómo funcionan perfectamente y lo utilizo, ¿no es cierto? Entonces, hoy pensar que puedo vivir 1000 años o que me puedo trasladar de un lugar a otro desmaterializándome de alguna forma, lo considero imposible porque no lo he visto, pero ha sucedido. Incluso aquí en Madrid tienen la prueba en el tren de Cusco, en el metro de Cusco. Trabajadores que aparecieron en Perú. Hay un portal ahí, aparecieron en Perú. Y esto lo pueden chequear, porque la embajada los tuvo que traer. Entonces, estas situaciones han sucedido en todo momento. ¿Y cuántas relatos de abducciones tenemos? Un montón. Un montón de abducciones en todas partes del mundo. Incluso psiquiatras de prestigio, cuando se pusieron a investigar esto y dieron la razón a los abducidos, perdieron todo su prestigio académico. Pero dijeron que no podían mentir todos los casos que habían corroborado. Incluso hoy en día se han hecho operaciones sobre abducidos donde se sentían molestias y les han sacado pedazos de material que no es ningún material terrestre. Esto no puede ser un problema de que yo me lo creo, de que tengo una situación mental que me genera este tipo de cosas que hasta me hace crear un material que no existe en la Tierra. ¿No es cierto? ¿Dónde hay colonias? ¿De dónde vienen los vernos? Bueno, porque ellos viven entre nosotros. Están en muchas ciudades intraterrenas, en muchos disfrazados de humanos y sobre todo en el satélite natural llamado Luna. Y digo entre comillas porque en realidad no sabemos. Tiene la medida perfecta que tapa al Sol con la Tierra, que gira de una determinada manera hasta una distancia perfecta y nunca vemos el lado oscuro. Pero los señores de la NASA lo han fotografiado, porque ustedes tienen que saber que para poder entrar en la atmósfera y alunizar, tenés que girar alrededor de la Luna. Y se habla de que han visto como ciudades en el cráter más grande, que no me acuerdo ahora el nombre, de la Luna. Entonces, entender esta situación nos hace parecer que es de ciencia ficción. Nos hace entender de alguna manera que no puede ser real, pero es real. Es totalmente real. Abducidos, y hoy no solamente nos abducen, que nos llevan a un platillo, a un laboratorio y nos vuelven a traer al lugar, sino que hoy nos abducen tanto mentalmente o álmicamente. A ver, no les voy a decir que nos quitan el alma completamente, es imposible quitar el alma completamente, pero sí los grandes rasgos de tu alma son retirados para energéticamente poder ellos sostenerse de alguna forma, poder ellos, para decirlo claramente, comer. Y es muy difícil para nosotros entender que no estamos en la cúspide de la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Es difícil entenderlo y es difícil aceptarlo, pero es así.
Hay miles de contactados que lo han visto, hay miles de personas, aquí incluso hay gente que pudo haber tenido esta situación, o terapeutas que están trabajando, recuperando estas almas o quitando implantes de alguna manera. ¿Para qué? Energético, dominación. Se dice que Enki, ¿no es cierto?, el señor de la tierra, el Lil, el señor del espacio, esta es la explicación de las tablillas, ¿no es cierto?, formó alrededor de la tierra una matrix, una cuadrícula, ¿no es cierto?, que de alguna manera afecta nuestros pensamientos para poder sostener este circo, esta granja. Cuando la granja funciona, ¿qué hace un granjero? La agranda. ¿No es cierto? Entonces, cada vez somos más sobre la Tierra. Y ahora estamos pensando en mudar una parte a Marte, que ya está habitado. Que ya está habitado. ¿No es cierto? Y está sostenido por un control sociopolítico. Hoy en día, si ustedes nos ponemos, vayamos 5 años hacia atrás, no teníamos los móviles que tenemos ahora. La forma de comunicarnos, la forma de atendernos. Hoy en día, un grupo de música va a dar un recital holográfico. Imagínense, esto va a ser muy pronto para todos. Iremos a comprar holográficamente, ya ni por teléfono. Lo haremos con un chip dentro nuestro, manejado directamente desde la mente. Formaremos nuestro grupo holográfico, tendremos reuniones holográficas, no vendré aquí, lo haré holográficamente y ustedes se presentarán holográficamente y se irán, ¿no es cierto?, sin ningún gasto. Entonces esto va a ser un problema socioeconómico. No va a haber trabajos tal como está establecido. Entonces, la guerra que tenemos hoy encubierta de todo esto es un problema socioeconómico y de cómo sostener desde los híbridos, los abducidos, ¿no es cierto?, y los clones. En las familias hoy se encuentran un montón de niños donde parece que no tuvieran sentimiento, donde no tuvieran mirada, donde no tuvieran esa manera que podríamos llamarlo de alguna forma calidez humana. ¿No es cierto? Estos seres, cuando se los testa por varias personas que hemos comprobado, que hemos trabajado, incluso la otra vez habló aquí Vicky, ¿no es cierto?, del profesor Corrado Malanga, ¿no?, que él dice que el 65 al 70% de la población mundial no tiene alma. Gurdjieff antiguamente decía, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué es el alma?, dijo, y usted me pregunta, el alma hay que ganársela. Usted no ha trabajado nunca para saber lo que es el alma y no creo que la tenga. ¿Cierto? Podemos hablar de un montón de cosas y podemos echar de que todo lo que nos está pasando es culpa de esto. Pues no y sí. ¿No es cierto? Hay una cosa que se llama yo decido. Aunque tenga mi libre albedrío de alguna forma acortado, achicado, manipulado, porque incluso hasta en la forma de hablar, las palabras no dicen lo que es. Recuerden, hay una ley en castellano de vocabulario, de cuando yo empiezo a aprender a escribir, todas las palabras que llevan la A delante es no. Entonces amor es no mor. Mor en realidad es alma. Esto se perdió en la Torre de Babel, cuando éramos una especie, que estábamos todos juntos hacia algo. Hoy somos españoles, catalanes, alemanes, argentinos, ¿no es cierto? No nos consideramos especie. Entonces, obviamente, somos ganado fácil. Hoy es un problema real esto de que nos abducen, que nos quitan el alma, o hay seres sin alma, robots, de alguna forma, entidades biológicas que vienen a experimentar situaciones para pasar una información de cómo funcionan las emociones, de cómo funciona el cuerpo humano, ¿no es cierto?, a estos seres para poder seguir trabajando o poder seguir comiendo esta energía. Entonces, claro,
Nosotros empezamos a despertar y empleamos el sistema sistémico. Hablamos de nuestro linaje. Vamos hacia atrás y empezamos a descubrir que hay un montón de insectos. Claro, obviamente, si somos creados directamente desde una clonación, obviamente que va a haber insectos. Entonces, ¿cómo puedo limpiar todo mi linaje si no conozco mi linaje? Si mi linaje está híbrido. Entonces, la idea es ser unos seres de quinta dimensión, estando en tercera, porque mi mente puede estar en varias dimensiones a la vez. Todavía no podemos comprender el poder de nuestra mente ni la forma de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una geometría sagrada que desde el ombligo a la cabeza, como del ombligo a nuestros pies, tiene la misma distancia, o extendiendo las manos. Esto se llama el número Phi, que toda la naturaleza resuena con este número. Entonces somos una máquina de onda energética, dependiendo de lo que pienso y de lo que siento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si quieren aclarar o preguntar algo, este es el momento. Vale. Entonces, esta problemática de seres implantados híbridos, tenemos que empezar a romperla. Si bien podemos hacer con terapeutas especializados, tenemos que empezar a buscar en nuestro interior toda esta energía que está activada. Porque en parte tenemos sus genes. Y esto tenemos que empezar a reconocerlo, que tenemos una potencialidad. Más allá de lo que podemos discutir de alma como una inmensa luz, que viene a experimentar, ¿no es cierto?, que viene a trabajar, que viene a reaprender lo que es emocional y el pensamiento y la dimensionalidad en 3D, ¿no es cierto? Tenemos una geometría y tenemos genes de estos seres de alguna manera, y que alguno habrá puesto más carga genética en algún grupo. ¿Por qué? Porque bajaban a la tierra y veían bellas a las mujeres o las hijas de los hombres con las cuales mantenían relaciones. Entonces se les empezó a escapar de alguna manera el laboratorio. Entonces, que hoy estemos aquí no significa que tengamos mayor cantidad de genes o estemos más despiertos. Significa que nos estamos preguntando. Significa que queremos que nos saquen las vendas de los ojos. Significa que no entendemos cómo construyeron una pirámide poniéndola con troncos, donde los troncos no aguantarían el peso de las piedras, y con el cálculo que hicieron que tendrían que haber colocado con esa precisión cada 2 minutos una piedra. Y sin embargo lo seguimos creyendo algunos. Entonces, los que pensamos hoy podemos estar aquí, u otros están en otro lado escuchando otra situación. ¿No es cierto? Y después viene el engaño. Yo lo llamo la Gran Guerra Fría. Cuando estuvo el problema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, había espías de un lado, espías del otro, contraespías, ¿no es cierto?, de información, nada salía a la luz, pero estaba todo ahí polulando y trabajando y dando información y desinformación. Hoy estamos en la misma situación. Hay gente que está hablando, ¿no es cierto?, dando información que nos lleva a un lugar diferente del que tenemos que ir al despertar, ¿no es cierto? Y utilizan la gran palabra emocional que nos reúne a todos, que es el amor, y vamos a hacer algo por otro, ¿no es cierto? Pero terminamos en otra situación. No digo que no hay que hacerlo, y no digo que el amor no sea una fuerza, después de entender el significado de la palabra, ¿no es cierto? No digo que no sea una fuerza transformadora y que cambia situaciones. Digo que a veces en el nombre del amor, como en otro momento en el nombre de Dios hubo batallas y se mataba gente, ¿no es cierto?, en el nombre del amor o en el nombre de ayudar, nos llevan de las narices y nos quitan la energía más fácil. Un ejemplo muy, muy simple. Fin de semana pasado, ¿qué fecha fue? 11 del 11. Estamos
en un calendario gregoriano que está mal diseñado, que apoya una energía católica, que nos sigue mintiendo en todas estas situaciones, que no nos dice que no hay Dios, que hay Elohim, un grupo, y que Yahvé era un grupo especial que se encargaba de los hebreos, ¿no es cierto? Y nosotros nos reunimos para hacer el 11 del 11. ¿A quién le estamos dando el poder? Por favor, lo que pido siempre es piensen y sientan dentro de lo posible, dentro de lo que puede uno vislumbrar de alguna manera, porque hoy se ha abierto un poco esa energía que estaba rodeando el planeta, aunque vinieron otros que hablan en muchos lados, con nombres muy famosos y que escribieron más de 12 libros, que ha tejido alrededor del planeta algo maravilloso. Yo quisiera saber qué maravilloso es ese tejido, o si no está reparando, o si no está reparando esta trama que había hecho el Señor de la Tierra, Enki, para mantener nuestras mentes de alguna manera. Entonces el sistema está diseñado para que corramos detrás del dinero, detrás de la sexualidad, en el orden que quieran, de la preocupación, de los miedos. Permanentemente estamos generando hormonas, permanentemente estamos dando energía. Esa energía va a un sitio. ¿Quién la reúne? La otra vez estaba viendo la película que muchos lo deben haber visto, El Padrino 3, ¿no? En un momento dicen, ¿te das problema? Los criminales y los políticos somos lo mismo. Nos siguen engañando de alguna manera. Siguen contribuyendo por una parte socioeconómica o trabajadora para que trabajemos de una determinada manera, para seguir que sigamos pensando de la misma forma. Muy bien. ¿Qué hacer cuando tengo un hijo híbrido? ¿Cómo sería Noé? ¿Qué hacer cuando tengo un hijo sin alma? ¿Cómo decírselo como terapeuta a un padre? ¿No es cierto? Son situaciones muy complicadas, pero hoy las estamos viviendo. Ustedes, si tienen un poquito de intuición, sales a la calle y ves un montón de gente que está muerta caminando. Fíjense una cosa, antes en el cine los vampiros, hasta hace poco, incluso eran buenos, están comiendo energía, nuestra sangre es energía, está cargada con todo el sistema hormonal. Y ahora, zombies, The Walking Dead. Entender que de alguna manera nos estamos dando cuenta o nos están avisando, como también nos avisan con Stargate. Stargate G1, ¿no? Esa serie donde viajábamos por distintos lugares en un abrir y cerrar de ojos, por agujeros de gusanos. Hoy está Corey Good, un montón de contactados que hablan de estas situaciones. ¿Podéis creerlas o no? ¿No es cierto? Porque puede ser cierto o no, pero está en lo que te resuena a ti o no. ¿No es cierto? Donde tú vas viendo las pruebas, ¿no es cierto?, de que hoy han encontrado un montón de bases en la Antártida. Si bien hoy por internet se puede trucar, se pueden hacer un montón de situaciones, ¿no es cierto?, pero hay una realidad, de alguna manera. Yo digo, por ejemplo, en los años 50, ¿no es cierto?, hubo una experiencia de un psiquiatra que empezaron a hacer meditaciones para contactar con el grupo de los 12, que dicen que son seres que vienen rigiendo el planeta. Uno de ellos es Atum, ¿no es cierto?, el disco solar del que hablaban los egipcios. Y uno de los que participaba ahí era John Roddenberry, el de Star Trek. Dice que muchas cosas de ahí las sacó de lo que le estaban comunicando. Entonces, entender que en todo momento es este juego de Guerra Fría.
información positiva, información negativa o información mezclada, ¿no es cierto?, para aturdirnos. Para aturdirnos de alguna determinada manera. Se dice que la película Contactos del tercer tipo es un libro del Área 51 que le dieron a Spielberg, para empezar de alguna manera a ver cómo podríamos empezar a entender esta situación y no nos desmadremos. Seguimos en el sistema 1 del clan, que deciden por nosotros lo que tenemos que hacer. Entonces ahora me hablan de salto cuántico. ¿Dónde está el salto cuántico si no tengo la conciencia? Estoy aceptando lo que me dicen nada más. No crean en lo que yo les estoy diciendo. Cuestiónenlo, busquen, infórmense. Vean a su alrededor que hay híbridos, que hay clones, que hay seres implantados o que le han robado el alma. Entonces, empecemos a salir de esto. ¿Cómo podemos empezar a crear, ¿cierto? O escuchen o los congresos de exopolítica de Weber, ¿no es cierto? Creó toda una exopolítica, un ex ministro de un gobierno como el de Jimmy Carter, de cómo contactar con los seres o cómo trabajar políticamente con los seres que moran en el universo. Hoy no podemos negar que tanto espacio estemos nosotros solos. O escuchen a Alex Collier cuando habla de los seres de Andrómeda. Hay un montón de seres que están hablando de esta situación. Pero hay algo muy importante, que yo tengo que elevar mi vibración para que esto no me ocurra. Y tengo que empezar a pensar de una manera diferente. Primero como especie, donde no hay diferencias, todos somos humanos. Ustedes miren cómo van las especies en el mundo animal. Se ayudan, se protegen. Y los depredadores caminan al lado de su comida. Comen uno y nada más. Los humanos matamos a la manada. Somos los más destructivos, tanto con los animales como con los vegetales, como con los mismos humanos. El físico japonés Michio Miko, ¿no es cierto?, habla de la tabla de Cas2, ¿no es cierto?, donde habla que las civilizaciones tienen un grado diferente, ¿no es cierto?, del 1 al 5. Él dice que estas civilizaciones que nos están visitando, o de estas naves de 5 millas de largo, por ejemplo, son de civilizaciones que están en un grado 3, tanto tecnológica como cultural, como de conciencia. Nuestra civilización está en un grado 0.75. Estamos todavía para pasar al grado 1. Este es el problema que está teniendo la humanidad hoy. Pasar de la adolescencia a la adultez. Pero si seguimos esperando que vengan, bajen y nos cuenten cómo debemos hacer con esos mensajes que dicen, los hermanos nos han dicho, que nos digo que no son ciertos y que no son reales. Pero ¿cuánto hace que nos vienen avisando y ha pasado algo? ¿Cuántas religiones tenemos en el planeta? ¿Cuántas sectas? ¿Cuántos seres que hacen meditación para que todo mejore? ¿Ha mejorado algo? ¿Ha cambiado algo? Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Lo han pensado? Entonces, el cambio es por mí. Por mí mismo. Con trabajo interno, con situaciones de querer crecer. Nosotros ya darle un envión a todo lo que era teosofía, todas estas cosas, darle un envión, elevarlo a la situación del día de hoy. Y siempre que tenemos que meditar, nunca tenemos tiempo. Y es lógico, porque estamos corriendo y el ser humano necesita también diversión, necesita distracción, necesita esparcimiento para poder hacer otras cosas. Pero ¿qué pasa? El sistema es cruel, es engañoso. Engaño tu mente, no pienses, y el poco tiempo que tienes libre, solo disfruta. Y te muestro cómo debes disfrutar. Entonces te pongo la zanahoria delante del burro para que siga detrás. Lamentablemente tenemos que aceptar todo esto, hacer un mea culpa, porque lo estamos permitiendo.
lo estamos permitiendo. ¿Cierto? Bueno, esto es lo que quería comentar de lo que es híbridos, clones, y tenemos que tratar de que esto empiece a cambiar.